Punto 4 Radio, encuentro virtual en la red. Punto 4 Radio, mejor radio. Amables oyentes de punto4radio.com, sean ustedes bienvenidos una vez más a este espacio, a este programa sobre los 500 años de la Reforma, y estamos a pocos días de la celebración de este importante evento en la historia de la humanidad. Son 500 años de Reforma Protestante. Pero le damos a todos y cada uno de ustedes la bienvenida a este espacio, a este programa especial, y que usted nos pueda sintonizar, nos pueda seguir también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Skype. Allí usted puede conectarse con nosotros y participar de este importante programa, de este espacio, que lo hacemos a través de www.punto4radio.com, la emisora online de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Y pues bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, no dejen de escribirnos, de participar, y bienvenidos una vez más a este programa, quienes nos escuchan en Colombia y en el resto del mundo donde llega nuestra señal a través de internet. Usted puede escucharnos también desde su dispositivo móvil, escuchándonos por la aplicación TuneIn Radio o por nuestra aplicación directamente, descargándola del sitio web para que usted la tenga en su celular. Así es de que bienvenidos, y bueno, Pastor Nelson, Pastor Elber, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos una vez más a este especial, a este programa de los 500 años de la Reforma. Buenas tardes, Jorge, y a cuantos nos están escuchando a esta hora. Este es un especial más de la Reforma o de las reformas. Estamos abordando diferentes temas para poner en contexto esta conmemoración, este año, 500 años justamente, desde el momento en que Martín Lutero fija las 95 tesis en Wittenberg. Y hoy vamos a estar hablando, junto con el pastor Elber, de la Roma del siglo XVI, a la cual interlocutó, a la cual le habló Martín Lutero, y la Roma de hoy, esa relación, esa mirada entre iglesias, entre la iglesia luterana el día de hoy y la iglesia católica romana, qué ha cambiado, qué se mantiene, qué se ha logrado después de 500 años, y cuál es la relación justamente, pues poniendo en contexto un poco a nuestros oyentes, con ocasión de la visita del obispo de Roma, el Papa Francisco I al territorio colombiano, que se ha dado pues bastante movimiento de preparación, de actos celebrativos también. ¿Cuál ha sido esa relación y cuál es esa relación que tiene el protestantismo junto con la Iglesia Católica Romana? De eso vamos a estar hablando, vamos a estar dando algunas puntadas, algunas luces sobre esta relación, tratando de entender qué es lo que ha venido transcurriendo a lo largo de estos siglos y qué hay de aquí en adelante también tras documentos como el del conflicto a la comunión o el documento sobre la justificación ya de hace varios años que se firmó entre Iglesia Católica Romana y la Iglesia Luterana. De eso vamos a estar comentando el día de hoy, y pues le damos la bienvenida y la palabra también para que inicie con el tema al pastor Elber. Buenos días para los oyentes, buenos días Pastor Nelson. Jorge, ¿cómo estamos? Sí,
con motivo de la visita del Papa Francisco a Colombia y al ver todo el despliegue que se ha hecho, y sobre todo los calificativos que se le dan al obispo de Roma, como se le conoce, pues surgen preguntas, ¿no? ¿Cómo está la Roma de hoy y cómo era la Roma de hace 5 siglos? A la que Lutero le habló, con la que Lutero tuvo sus diferencias. Entonces sería bueno analizar algunas cosas, porque pues hoy nos venden la idea de que la iglesia ha cambiado, de que la iglesia católica romana, dicen el cambio. De hecho, con Francisco dicen que está sufriendo un cambio, eso es lo que uno escucha, desde cuando él subió al pontificado, desde cuando fue nombrado pontífice. Pero ¿será que sí hay un cambio? ¿Será que sí hay un cambio? Y cuando hablamos de cambio necesitaríamos ir a la doctrina misma de la iglesia, a la teología misma de la iglesia. Lo que uno ve en Colombia y lo que se vende la idea de la misma iglesia en Colombia frente a la visita de Francisco es prácticamente lo mismo que se sostenía en el siglo XVI. Hay un punto interesante, Elber, y es que justamente los cuestionamientos que hace Lutero en su tiempo a la iglesia tienen que ver con cuestiones de fondo, no es de forma, no es como algunos quisieron hacerlo ver, que Lutero estaba atacando el tema de las imágenes o el tema de las formas litúrgicas, sino él va a cosas que son centrales y que están ligadas al modo como está siendo interpretada la Sagrada Escritura. Uh-huh. Y parece que hoy en día también se ha tratado como de revestir un poco de cambio, pero muy desde el exterior, sí, a esa iglesia católica que está buscando no perder tantos fieles, que no se sigan cambiando a otras iglesias, pero de fondo parece que se siguen dando las mismas situaciones, los mismos conflictos que ya Lutero en su tiempo denunciaba. De hecho Lutero pues no estaba tocando lo que tú dices, la fachada de la iglesia, la forma, ¿no? Es más, él dijo que había unas cosas que la iglesia tenía que se podían dejar, lo que no estaba en contra de las escrituras, por eso dejaron también las vestiduras de los pastores y otras cosas que él llamó adiáforas. Pero sí, lo que tú dices, Nelson, es cierto. Lutero, la lucha de Lutero fue con el fondo de las cosas, o sea, con la doctrina, el fondo de la doctrina, la esencia de la doctrina, porque ahí es donde estaba el meollo del asunto. Recordemos que la iglesia en la Edad Media vendía la idea de que la salvación era si compraba la salvación, y que la salvación era un esfuerzo humano mediante las buenas obras. Y después que León X estableció las indulgencias, se vendía la idea de que quien compraba esas indulgencias, el Papa tenía poder para perdonar pecados, que contra eso una de las tesis que Lutero lo vale en las 95 tesis, en varias de ellas. Entonces, hoy el asunto es lo mismo. Roma ha venido asegurando desde inicios de la Edad Media que el Papa, el obispo de Roma, es el representante de Cristo en la tierra, el famoso Vicarius Filii Dei, que querría decir, en otras palabras, el lugar de Cristo. Sí, la teología de Roma apunta a esto. Cuando uno escucha hablar en los medios de comunicación, por ejemplo en Colombia, ellos se refieren en estos términos a la iglesia. Dicen el Vaticano, en el Vaticano donde está la cuna del cristianismo. A eso es la primera pregunta, porque es bueno ver lo que ellos han enseñado a través de los tiempos. ¿Es el Vaticano la cuna del cristianismo? ¿Cómo lo dicen? ¿Fue ahí donde inició el cristianismo? ¿Sí? ¿O dónde fue? Si vamos a hablar de ubicación geográfica, empecemos por la ubicación geográfica, hablando de algo muy... No es la teología de la ubicación geográfica, hasta donde nosotros sabemos, si no estamos equivocados, la cuna del cristianismo tiene lugar en el Medio Oriente. Estamos hablando en el cercano Oriente más que Medio Oriente, en Jerusalén. Ahí inició la iglesia cristiana. Ahí fue el lugar donde Jesucristo inauguró la iglesia, por decirlo así, la fundó. Entonces estamos hablando del cercano Oriente. Pero se ha vendido la idea en Occidente de que la cuna del cristianismo está en Roma, y se entiende bajo el supuesto de que en Roma estuvo el apóstol Pedro, y de eso le surge el primado de Pedro y todo lo que se vende. Sabemos por historia de la iglesia que el testimonio del primado de Pedro, el argumento del primado de Pedro, o sea, es que se conoce como la supremacía de Roma, está basado en el hecho de que desde siglos antes, desde algunos siglos, podremos ser siglo VI en adelante, se empezó a vender la idea, el patriarca de Occidente, hoy el patriarca de Roma, empezó a reclamar para sí la supremacía sobre los 4 patriarcados de Oriente, sobre el patriarcado de Constantinopla, sobre el patriarcado de Antioquía, sobre el patriarcado de Alejandría y sobre el patriarcado de Jerusalén, que eran los 4 patriarcados de la iglesia oriental. Y empezó la pugna, y el patriarca de Occidente, hoy el Papa, empezó a reclamar que ellos eran los principales sucesores de los apóstoles, por lo tanto eran los que tenían la supremacía en toda la iglesia católica, la iglesia universal. Sabemos por la historia que en el 1050 eso llegó a tal punto que se venía gestando hasta que en 1050 se declaró la
la separación, lo que se llama como el cisma de Occidente, que entre otras cosas es mal dicho, porque si habemos 4 aquí, si supongamos que en esta mesa estamos 4 personas, y yo por alguna razón me voy, y ustedes se quedan, ¿quién es el que hace el cisma? ¿Quién es el que se retira de la iglesia? ¿Quién es el que se aparta del cuerpo? El que se va uno. Se quedan 4 patriarcados en Oriente, se va el de Occidente. O sea que el que se separa de Oriente no es Occidente de Oriente, no es Oriente de Occidente, sino Occidente de Oriente. Se va el patriarca. Entonces el que de alguna manera impulsó la división fue Occidente, no fue Oriente. Porque Occidente fue el que llegó a declarar a Oriente que era la herejía, la famosa, cuando ya el patriarca, el Papa de Roma declara herejes en el 1050 a los patriarcados y ahí viene la división. Entonces, de ahí en adelante, la Iglesia Católica Romana, se le conoce como la Iglesia Católica Romana desde el 1050 para acá, y en adelante se viene defendiendo que la verdadera iglesia cristiana es la de Roma, porque es la que tiene la sucesión apostólica, que ese es uno de los argumentos que hasta hoy no han cambiado. Claro, además muy vinculado al carácter simbólico, las cruzadas lo que hacen en ese periodo como tan oscuro del caminar de la iglesia es tratar de recuperar objetos, e incluso hacen cosas como trasladar, bueno, ya se había dado siglos antes también, durante toda la Edad Media, trasladar partes de templos o partes de lugares que consideraban sagrados, que se encontraban en Oriente, y llevarlos o moverlos hacia Occidente, y hubo pues una migración grande de objetos que para ellos eran valiosos o representativos, las escalas del patíbulo, partes de algunas edificaciones de Jerusalén, llevarlas hacia Roma para conservarlas allí y reafirmar que incluso la sede misma del cristianismo, cuál era la pretensión de que fuese Roma, consideraba o tenía también objetos vinculados a ese origen o ese inicio del cristianismo. O sea, es toda una campaña por apropiarse incluso de partes y pedazos de la misma historia y moverlas y movilizarlas hacia Roma como para reafirmar ese poder que estaban tratando de asentar. Los huesos de los apóstoles, lo de Pedro y todo lo demás. Yo creo que a los amables oyentes es bueno que hablemos un poquito de los orígenes del papado. ¿Dónde están los orígenes del papado como tal? Voy a referirme a un escrito que dice lo siguiente: buscar el origen del papado como tal ha sido una tarea cuyos resultados para los grandes historiadores del cristianismo han resultado un poco difíciles y hasta frustrantes, puesto que en gran parte de su soporte teológico histórico está basado en presuposiciones, ya que por un lado la Biblia no habla de la necesidad de un papado para la iglesia cristiana. Lo más cercano que se encuentra en la Biblia en lo referente a un papa, si se puede decir así, es el término griego episcopos, obispo. Pero a pesar de ello, el Nuevo Testamento está lejos de conferirle la autoridad e infalibilidad que posteriormente se le ha concedido tanto a los obispos como al Papa entre los círculos de la Iglesia Católica Romana. Y por otro lado, los documentos históricos tampoco ofrecen datos exactos o fidedignos respecto al origen del papado en los primeros siglos. A manera de la fuente testimonial de lo que se está afirmando, podemos citar a Hans Kuhn, que dice lo siguiente: los orígenes del episcopado romano se pierden en la penumbra de la historia. La mayor parte de los historiadores, tanto católicos como protestantes, concuerdan en que Pedro estuvo en Roma y que probablemente murió en esa ciudad durante la persecución de Nerón, pero no hay documento antiguo alguno que diga que Pedro transfirió su autoridad apostólica a sus sucesores. Claro, y perdón que le interrumpa, pero que haya estado en Roma da cuenta de que fue perseguido por el imperio y seguramente fue sentenciado y quizá murió también en Roma. No da cuenta de que haya una intención apostólica de establecer una sede o una especie de principado o episcopado desde Roma, la capital del imperio, que son dos cosas diferentes. Además, porque Pedro tenía claro, eso lo había aprendido con Jesucristo, de que en la comunidad de los apóstoles no había ninguno más importante que otro. Entonces el Señor Jesucristo se lo ha dejado claro cuando intentaron pedir la supremacía, ¿no? Porque cuando ellos dicen que quién será el primero, el Señor les escucha con la discusión de que cuando el Señor les empieza a anunciar a los apóstoles que Él tiene que irse, que Él va a morir, va a resucitar, pero no va a estar presente, ellos empiezan a decir quién será el primero. ¿Se acuerda de ese pasaje? Y Él dice, aquí entre vosotros no será así. O sea, cualquier intento de alguna jerarquía fue derribado, inmediatamente fue corregido por el Señor Jesucristo, sus apóstoles. Y Pedro nunca dijo que él era papa, nunca lo dijo. Es más, cuando se dice que que Pedro es la cabeza de la iglesia, eso no lo afirma Pedro de sí mismo. Pedro más adelante dice que la piedra angular de la iglesia es Cristo, no él. ¿Sí? Entonces, y Pablo lo reafirma también diciendo que Cristo es la cabeza de la iglesia, del cuerpo. Sí. Entonces los apóstoles bajo los cuales se sustenta Roma sus argumentos no dijeron lo que Roma dice que dijeron los apóstoles. Entonces hay una situación que dice, además la lista más antigua que nombraron los primeros obispos de Roma no concuerdan. Mientras algunos dicen que Clemente sucedió directamente a Pedro, otras dicen que fue el tercer obispo después de la muerte del apóstol. Esto es tanto más notable por cuanto en los casos de las iglesias, si tenemos listas relevantes fidedignas,
Eso a su vez ha llamado a algunos historiadores a conjeturar que quizás al principio no había en Roma un episcopado monárquico, es decir, un solo obispo, sino más bien un episcopado colegiado, en el que varios obispos o presbíteros conjuntamente dirigían la vida de la iglesia. Sea cual fue el caso, el hecho es que durante todo el periodo que va de la persecución de Nerón en el año 64 hasta la primera epístola de Clemente en el 96, lo que sabemos del episcopado romano es poco o nada. Si desde los orígenes de la iglesia el Papa hubiera sido tan importante como pretenden algunos, habría dejado más rastros durante toda esa mitad del siglo I. Sí, este es un escrito, estas son palabras tomadas de Hans Kuhn, un teólogo católico, que él, en su libro de historia que escribe la iglesia es honesto, no trata de acomodar las cosas simplemente porque pertenece al catolicismo romano, pero ese es el asunto, ¿no? Lo que estamos hablando es, la Roma que enfrentó Lutero, a la Roma que estamos hoy, no ha habido nada de cambio en el trasfondo de su teología. De hecho, si aquí en Colombia se sigue vendiendo la idea de que llega el Santo Padre, que eso contrasta totalmente con lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras nos enseñan que santo es todo aquel creyente por causa de Cristo, es santificado por la sangre de Cristo, no por las obras ni por un nombramiento o título en la jerarquía de una iglesia, sea cual sea. Y se dice que el Santo Padre, pero yo siempre tengo una pregunta. Hace poquito, en estos días que se está hablando de la logística del Papa, de la venida del Papa, había 2 ambulancias que tienen preparadas, ¿no? Los noticieros lo dijeron estos días, mostraron las ambulancias, mostraron los paramédicos, toda la logística. Y es curioso que una de las paramédicos decía, si al Papa le da un infarto, nosotros estamos preparados para atender esa emergencia. Y la pregunta es, si uno es santo, la muerte no toca a un santo, porque es que la muerte toca a un pecado, la muerte es por causa del pecado, según las Sagradas Escrituras. Si una persona es santa, la muerte no tendría por qué tocarlo, porque eso sería ilógico. Sabemos, como dice San Pablo, que por causa del pecado entró la muerte y todos los hombres pecaron, por lo tanto todos tenemos que morir. Y nosotros sabemos, por sobradas razones que nos da el Antiguo y el Nuevo Testamento, que la muerte no fue una voluntad de Dios, sino una consecuencia del pecado del ser humano. Y ahora un santo muere, eso no tiene sentido. Claro, desde esa lectura católica romana, ¿no? Esa concepción de la santidad como algo sobrenatural, como además que en el santoral católico romano es engrosado, digamos, los que están allí canonizados, es decir, hechos santos por decreto eclesial, son personas muertas. Entonces tienen un santoral ornado de muchos santos que han muerto, ¿cierto? Canonizados después de haber muerto, y el santo que consideran que está vivo, que es el que preside la iglesia. Sí, hay una mirada, hay una eclesialidad que quizá, creo yo, para la Iglesia Católica de pronto es clara, de pronto para los teólogos católicos romanos es claro lo que están enseñando, es claro de pronto la doctrina, incluso es clara la escritura, puede ser, pero para el feligrés, para el seguidor de la iglesia o el que es miembro nominal, el que dice ser católico romano, y en este país son muchos los que lo hacen aun cuando no se congreguen, esos conceptos son más bien elevados. O sea, realmente para el que se va a encontrar con el Papa en el Parque Simón Bolívar, el que se reúne con él, el que se acerca, dice, estuve junto al Santo Padre. Y eso reviste incluso un carácter de bendición especial. Tener al Papa muy cerca. Es tener a Dios, eso bendice. Literalmente tener a Dios. Y es la mirada también sobre nuestro país, ¿no? La presencia del Papa como que bendice y santifica y renueva el país completo, ¿no? Pero hay una cosa, la pregunta es, sí, el feligrés sí ha hecho esa idea, pero porque se la han enseñado. Y se la ha enseñado la misma iglesia. No porque el feligrés se la imagine. Claro, de hecho, desde cuando vino la conquista empezaron a enseñar que es el Santo Padre. De hecho, Roma no lo niega. No hay ni siquiera una encíclica, un escrito de Roma donde niegue eso, sino más bien lo afirman desde allá. Y la jerarquía eclesiástica colombiana lo sigue afirmando. Entonces, el asunto es que ahí está el meollo del asunto, ¿no? Nosotros no somos hijos de lo que nos imaginamos, sino lo que nos enseñan. Y en América Latina se ha enseñado eso, desde la conquista. Entonces, y Roma no ha negado. Ellos siguen afirmando eso. A nosotros nos llegó, pues en las escuelas, en los colegios se enseña. Cuando se enseñaba religión, cuando entonces no era tan como ahora, que no es tan especial esa cátedra, se enseñaba que el Santo Padre, que el Padre es el representante de Cristo. En las misas se refuerza la idea, a los feligreses. Entonces eso es una doctrina intencional.
Y las personas, pues somos hijos de lo que nos enseñan, ¿no? Pues el feligrés se acerca con esa fe, porque esa fe fue la que le enseñaron desde chiquito. Entonces, además encontramos, yo pienso no solo el tema del pueblo católico romano, sino también dentro del protestantismo se encuentran algunos visos de eso, ¿no? Cuando se habla y se defiende, pienso un poco en la iglesia anglicana, esa sucesión, por ejemplo, de quién fue el obispo que ordenó a cuál obispo, que ordenó a tal obispo para que este obispo sí sea válido. Y ellos tienen su listado, tienen todos los nombres, desde Pedro hasta su obispo actual en el territorio donde se encuentren, garantizando, diciendo, mire, nosotros traemos esa sucesión y este fue un obispo legítimo que ordenó a este otro y a este otro. O sea, hasta en esas miradas que tienen que ver mucho con lo jerárquico, con el título y con el poder, también se encuentran dentro del protestantismo, claro, por lo menos sí, por el lado del anglicanismo. Sí, en el luteranismo sucede lo contrario, porque para nosotros lo más importante no es la voz de un jerarca, sino la voz de las Escrituras. La palabra de Dios es el centro de nuestra reflexión, ¿no? Nosotros tenemos bien claro que lo que está fuera del canon de las Escrituras no tiene validez, o sea, no tiene la validez ni la autoridad que tienen las Escrituras. De hecho, Martín Lutero, en una de sus controversias teológicas con Roma, en sus tiempos dijo que un campesino con la Biblia era más poderoso que un papa sin ella, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Lo que pasa es que... pero yo creo que lo delicado del asunto es hacia dónde se lleva la gente. Porque nosotros sí debemos interesarnos hacia dónde se lleva la fe de la gente. Para quienes por la misericordia de Dios sabemos que la salvación solo está en Cristo y que el verdadero sumo pontífice, que entre otras cosas es un término de origen pagano, el Pontifex Maximus, el sumo pontífice nuestro no es un hombre. El que comunicó lo eterno con lo temporal y la santidad con el extremo del pecado es Cristo. O sea, nuestro puente entre nosotros y Dios es Cristo, nuestro intercesor. Si lo podemos tener en ese término, nuestro sumo pontífice, aunque no se le llama así, es nuestro Señor Jesucristo. El problema es que se le está vendiendo a la gente que, aparte de él, hay otros sumos pontífices que actúan igual a él, o sea, que están al lado de él. Y el problema es que vicario quiere decir en lugar de, es un reemplazo. Y me parece que la doctrina no es tan folclórica, no se puede tomar tan folclóricamente, porque se está guiando al pueblo hacia un lugar donde no es. Y me parece que una de las situaciones es que el protestantismo está entrando en un momento... A ver, voy a hablar de la tolerancia no en el sentido de atacar a la persona. No se ataca a la persona, pero sí se deben dejar claras las ideas. Porque si nosotros consentimos de que eso es verdad, pues estamos cayendo en el mismo error. O sea, lo que hizo Lutero vio que había un error y dijo, nuestro es un error. Porque creo que la Reforma tiene sus bases en que Lutero no calló. El problema es que yo veo que gran parte del protestantismo se está quedando calladito, no sé por qué razones, o no sé por qué intereses, y está cayendo redondito en el discurso de Roma. ¿Sí? No se trata de atacar a la persona del Papa, es un ser humano que merece respeto, es un ser humano, cualquier católico, cualquier protestante, pero lo que ellos están enseñando sí se puede aclarar. Y en ese sentido, Elber, ¿cuáles son esas prácticas que ya Lutero en el siglo XVI identificaba que no estaban bien y que no eran conformes con lo que estaba en las Sagradas Escrituras, pero que se están viviendo hoy en día, de pronto disimuladamente, disfrazadas, pero que siguen siendo la constante también entre la Iglesia Católica Romana y de pronto, como usted lo pone ahora de manifiesto, también incluso permeando un poco al protestantismo? Claro, por ejemplo, la idea en la Edad Media siempre fue, hasta los tiempos de Lutero, era que la salvación no necesariamente está en Cristo. Y la Biblia no necesariamente es la autoridad en asuntos eclesiásticos. Recuerde, Nelson, que para la Iglesia Católica la tradición tiene la misma autoridad de las Escrituras, y eso fue aclarado en el Concilio de Trento. Eso fue dado por sentado y afirmado en el Concilio de Trento. Que la Biblia sí hay que leerse, pero tiene que leerse a la luz de la tradición. La tradición y el magisterio, es decir, lo que enseñan los obispos, el colegio cardenalicio y todo lo demás. Entonces, ellos le dieron la autoridad. Entonces, se sigue, o sea, si las Escrituras nos dicen que el único camino al cielo hizo el Señor Jesucristo, se lo contestó a sus apóstoles con claridad. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie lleva al Padre sino por mí. Damos por sentado de que cualquier otro intento de establecer otro camino está fuera de las Escrituras y está fuera de la voluntad de Dios. Eso se sigue enseñando, sutilmente, como tú dices, porque lo que ha cambiado la Iglesia es la forma de dirigirse hacia lo que ellos llamaban hasta el Concilio Vaticano II los herejes. Recordemos que los protestantes, el término con el que el catolicismo, por ejemplo la jerarquía se refería, era el hereje, eran herejes, nosotros éramos herejes. En los años 50 aquí en Colombia la Iglesia Católica se refería a los curas desde los púlpitos, se refería al protestantismo como el hereje, los herejes. Cambió el término después del Concilio Vaticano II, cuando dijeron que ya no serían los herejes sino los hermanos separados.
cambió la manera de dirigirse, pero el trasfondo de las cosas, ¿será que hoy no lo siguen considerando herejes todavía, en el fondo? Claro, ¿Eso no, cambiaría? Y basta revisar un poco en internet las publicaciones de los blogs, las páginas, la prensa de algunos sectores del catolicismo romano un poco más conservador, ortodoxo, donde la mirada sobre, ellos dicen, los seguidores de Lutero, independientemente de a cuál denominación Sí, no pertenezcan, necesariamente los luteranos. los seguidores de Lutero, siguen siendo vistos como la herejía que se metió en la iglesia. Incluso hoy leí algunos artículos donde dice que la iglesia católica romana está cediendo mucho ante las pretensiones heréticas del protestantismo. Y esa mirada pues se sigue dando, sí, hermanos separados, otras denominaciones, otras iglesias, pero finalmente es la misma alusión hacia... De hecho, Roma considera protestantismo. todo lo que no es católico romano y está bajo la jurisdicción papal, lo considera sectas. O sea, nosotros para Roma somos sectas. El protestantismo en todas sus ramas son sectas. Porque ellos defienden todavía la tesis de Bonifacio VIII de que fuera de la iglesia católica no hay salvación, en el sentido de la organización romana. Entonces ellos nos consideran sectas. A mí me parece que el problema es que ellos manejan un doble discurso. Cuando conviene. Entonces se dirigen en plazas públicas. Claro, en el tiempo en que vivimos, donde los ojos están vigilantes, ya no se puede atacar de frente, como se hacía en los años 50, inclusive ordenar matar a un protestante, porque lo hacían, ya no se puede, por el asunto de que los ojos del mundo, derechos humanos y todo eso está encima, y le quedaría mal a la iglesia ponerse en esos términos. Entonces se maneja el discurso en público, pero en el fondo, el discurso es el mismo del siglo XVI. ¿Sí? El discurso es, ellos son ahí los hermanos separados, las sectas. ¿Sí? Nos toca decirle que son los hermanos separados, pues porque pues, no podemos seguir vendiendo la idea, además porque la gente ya no se va a comer el cuento como antes, ¿no? Entonces, eso es un asunto del doble discurso. Pero, ¿por qué es necesario tener esto en cuenta? Porque, ¿cuál es nuestro papel como protestantes si somos herederos de la Reforma? ¿Qué heredamos de Lutero? Aparte de su visión del mundo, de su visión de la fe. Basado en las Escrituras, valga la pena, porque nosotros no estamos tomando a Lutero porque Lutero pudo haber pensado lo que quisiera. Si no tenía fundamento en las Escrituras, hubiera dicho como hubiera dicho, no se ha podido tener como una autoridad de enseñanza doctrinal. A Lutero se le tiene como autoridad porque está basada sus enseñanzas en las Escrituras, de lo contrario eso no tendría ninguna validez. Claro, sería lo mismo que reconocer el magisterio, de la Iglesia Católica. Católica. Sí, igual. Entonces, pero a partir de eso, nosotros, ¿cuál es nuestro papel hoy? Yo le voy a pedir que dejemos la pregunta ahí abierta para que los oyentes la vayan meditando, que vayan pensando, bueno, si nosotros decimos o reconocemos o identificamos que formamos parte de algo que hoy es llamado el protestantismo, y específicamente, digamos, a quienes nos escuchan de las iglesias históricas, las iglesias pues que surgen en el contexto de las reformas, ¿qué fue lo que heredamos realmente? ¿Qué es lo que defendemos hoy que consideramos que nos hace diferentes o que nos permite tener una voz diferente a la que presenta el catolicismo romano? Y pues lo vamos pensando, porque vamos a hacer una pausa. Yo les pido no se desconecten de este programa, este especial de la Reforma. Estamos hablando hoy sobre la Roma del siglo XVI, la Roma de hoy, y qué es lo que ha cambiado y qué es lo que se mantiene también en esas enseñanzas, justamente en contexto con la visita que está realizando por estos días, cuando se realiza este programa, el Papa Francisco I a Colombia. Ya volvemos en contados minutos con este especial de la Reforma. Punto 4 Radio, encuentro virtual en la red. Punto 4, tus artistas, tus canciones.
escucha.4 Radio Online. Hola, ¿qué tal amigos? Muchas bendiciones. Les saluda Rocío Montenegro desde Guatemala. Yo los quiero invitar a que sintonicen mi música aquí en Punto 4 Radio. Muchas bendiciones para ustedes. A toda la comunidad luterana en Colombia y el mundo, les saludamos con las palabras del Salmo 33:18 que dice: He aquí, los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y les invitamos a la celebración del culto especial con motivo de los 81 años de la Iglesia en Colombia y los 500 años de la Reforma Luterana, acto que se realizará el día 5 de noviembre del presente año a partir de las 9:30 de la mañana en la Iglesia Evangélica Luterana del Buen Pastor, que se encuentra en la vereda de Parpa, sector La Cimarrona. Los esperamos con los brazos abiertos. Punto 4 Radio, mejor radio. Punto 4 Radio. Para todos los que nos están escuchando a esta hora en este Punto 4 Radio Online, que Dios les llene de paz, de alegría, de gozo, que les dé fuerza para seguir adelante y que los anime a ser cada día mejores seres humanos. Escuchan .4radio.com, emisora virtual de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Muy bien, aquí estamos de vuelta con este especial de la Reforma. Estamos hablando pues, de algunos elementos más con una mirada crítica y bueno, y por qué no, también de opinión sobre lo que está aconteciendo en nuestro país con ocasión de la visita del obispo de Roma, de Francisco I, esa visita pastoral que realiza yo quisiera pensar que realiza al pueblo colombiano como líder religioso, pero que más bien es leída como una visita del pastor de la Iglesia Católica Romana a su feligresía en Colombia. Y hablamos justamente aquí con el pastor Elber sobre qué ha cambiado, qué se mantiene en la Iglesia de Roma entre el siglo XVI y esta época, tratando de identificar, bueno, si realmente hubo cambios, si definitivamente esa respuesta, esa reacción tan fuerte al protestantismo en el siglo XVI, lo que ellos mismos llamaron o que históricamente se ha llamado como la Contrarreforma, generó algunos cambios y más adelante ya en el siglo XX ese Concilio Vaticano II que pretende actualizar a la Iglesia, de qué manera pudo tener un impacto renovador, si es verdad que lo tuvo o no, y qué es lo que ha quedado hasta esta época. Y Elber nos dejaba con una reflexión, una pregunta para que la fuéramos
meditando. ¿Cuál es el aporte, no? Que nos deja, no sé si quieres replantearlo, ese aporte que... Sí, decíamos que en los tiempos de la Reforma viene la protesta de Lutero a causa de las doctrinas de Roma, porque hablábamos de que Lutero trató el fondo. Lutero no atacó ni la estructura ni la forma de las catedrales, no le interesaba a Lutero. No atacó las vestiduras sacerdotales, de hecho algunas las dejó, pero él atacó el fondo de la doctrina, lo que Roma enseñaba. Entonces la pregunta es, ¿qué herencia tenemos hoy los que decimos ser protestantes y con raíces en el protestantismo? Estábamos hablando aquí fuera de micrófonos que nosotros no estamos defendiendo a la institución luterana. Nosotros lo que estamos hablando es de lo que Lutero mismo habló, de cuál es la autoridad en fe y conducta para los seres humanos. Estamos hablando de la autoridad de las Escrituras, que sobre ellas que Lutero luchó. Lutero no defendió las Escrituras defendieron a Lutero, porque nosotros no podemos defender a Dios, Dios nos defiende a nosotros. Pero sí resaltar es cuál es el centro de nuestra fe. La autoridad de una jerarquía eclesiástica. Nosotros también tenemos de alguna manera una jerarquía. También tenemos obispos, tenemos diáconos y otras cosas, pero nosotros no asumimos que ellos son autoridad. Ellos son autoridad en la medida en que su enseñanza y su doctrina estén basadas en las Escrituras. Si su enseñanza y su doctrina están basadas en las Escrituras, pueden tener los títulos y las vestiduras que quieran, pero no son más que personas con presuposiciones. Entonces, ¿qué debe hacer el protestantismo hoy? ¿Formar una guerra? No estamos para eso, de eso no se trata. Respetar a nuestros seres humanos como son nuestro prójimo, como es todo el mundo católico con el cual vivimos, que es mayoría. Pero eso no quiere decir que toleremos, que nos quedemos callados ante enseñanzas que van en contra de las mismas Sagradas Escrituras. Ahí eso está el meollo del asunto. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra voz? Hoy se dice que no podemos decir nada porque eso es atacar la iglesia y que estamos para ser hermanos y amarnos. En nombre del amor no se puede tolerar el mal. Si yo voy a hacer algo malo o estoy enseñando algo malo, si yo soy profesor de un colegio y empiezo a enseñar a los alumnos cosas que no son, mi amigo, por más que me ame, me tiene que decir, o mi rector o mi supervisor, por más que seamos amigos, me tiene que decir, lo que tú estás haciendo, enseñando, no está bien. Entonces viene un asunto, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Para qué estamos? Se dice que nosotros, las Escrituras son lámpara a nuestros pies que alumbran nuestro camino. Se dice que nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas. Y si nosotros simplemente consentimos que todo lo que se enseña está bien, y a veces hasta compartimos, la pregunta es, ¿para qué estamos? ¿Cuál es nuestro papel? Nuestro papel creo que no es un papel político. Es que ser político es como el camaleón, camuflarse al palo que mejor convenga, ir para allí, ir para acá. Pero creo que eso no es nuestro papel. Nuestro papel es desde la palabra de Dios decirle a la gente, nosotros no aceptamos esto y esto y esto, no porque se nos ocurre, porque es que el decir es que nosotros los protestantes somos enemigos de la Virgen o enemigos del papado, porque primero no somos enemigos y segundo que es que se nos dio, como quien dice, la idea de decir que eso no es cierto sin ningún fundamento, que nosotros no creemos en la Virgen. Pues obvio que no creemos en la Virgen porque la Virgen no es Dios. Nosotros creemos lo que las Sagradas Escrituras dicen acerca de la Virgen María, que fue la madre de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa de ahí es muy diferente aceptar que es la madre de Dios, porque Dios no tiene madre, ¿no? Cosas así. Pero ¿qué hacemos? Digamos que el mundo siga, que la gente siga pensando que un hombre que es nombrado en un pontificado es el representante de Dios y lo que él dice es autoridad, cuando sabemos que esa no es ninguna verdad. Cuando la misma, es que eso no lo enseña ni la historia ni la teología bíblica, no enseña eso. Bien, habría que pensar un poco también, particularmente con este Papa, este periodo del Papa argentino, el Papa latinoamericano, el Papa jesuita, además, que algunos también al interior de la Iglesia Católica Romana han cuestionado en gran medida. Algunos se han apartado incluso y hasta consideran que no es un papa legítimo, y acá en Colombia hay cierto personaje en particular que lo declara de ese modo: este no es un papa legítimo, es un anticristo, y pues es una persona que dice ser o que es parte de la Iglesia Católica y que conserva su tradición y la respeta y la defiende. Este papa en particular ha descrestado un poco a los mismos católicos romanos, ¿no? Con sus actitudes. ¿Será que realmente, pues bajo lo que muestra Francisco en su sencillez, en esa cercanía que ha tenido
en la práctica y realmente con el luteranismo y con otras denominaciones del protestantismo, que ha mostrado la intención, incluso la voluntad de conmemorar juntos los 500 años de la Reforma, ¿habrá de pronto disfrazada alguna intención proselitista o realmente esa actitud con la que se acerca al pueblo protestante? El Papa Francisco I realmente significa que tiene la intención, como representante de la Iglesia Católica Romana, de dar apertura hacia acoger, no digo tanto a los protestantes como sí acoger realmente lo que es parte de la doctrina que nosotros como protestantes enseñamos, conocemos, defendemos y vivimos. Pues yo creo que pensar eso caería en la raya de lo ingenuo. La Iglesia Católica no va a cambiar su doctrina y mucho menos va a acoger la nuestra, porque estaría en contra de sus intereses que por sí los ha sostenido. Porque acoger la mirada de fe desde el protestantismo tendría que empezar a desmentir todo lo que ha enseñado frente a la intercesión de los santos por los muertos, a la canonización de santos, a la Virgen María como intercesora y casi como divinidad. Tendría que tumbar toda su teología en la cual ha estado su fortaleza durante siglos. Porque es que recordemos que el centro de la Iglesia Católica no es Cristo. ¿Cuál es el centro de la teología católica? María. Cristo está al lado. Es que nomás en el método del rosario no se da cuenta. El método del rosario son de 15 minutos. De esos 15 minutos, 5 se refieren a Cristo y 10 minutos se refieren a María. Tendría que tumbar todo. Otra cosa que digo, han cambiado su estrategia a dirigirse frente a nosotros, sí, claro. Pero que ellos vayan a aceptar lo que la teología de la Reforma enseñó acerca de la salvación, acerca de la autoridad de las Escrituras, acerca de hasta dónde llega la autoridad o no de un pastor, de un sacerdote, que lo van a aceptar, no creo. Dejarían de ser la Iglesia Católica Romana. Claro, tendrían que ser su pretensión de ser la única. Me acuerdo del pastor Víctor Pavasar, que una vez dijo: el día que enseñe eso Roma, yo dejo de ser luterano. Que le preguntamos, ¿no? Si habría alguna posibilidad, una oportunidad, que teníamos una charla con él. Un pastor, para los oyentes, que estuvo por muchos años aquí, que fue un misionero letón, y él enseñaba, él encargaba la educación teológica en Colombia, y una vez le preguntamos: ¿será que algún día el Vaticano deja todas esas doctrinas y se adecua más a lo que la Biblia enseña, hasta donde la Biblia lo permite? Dijo: el día que eso suceda, yo dejo de ser luterano. ¿Sí? Llevamos, ¿cuántos lleva la Iglesia? Sí, más de 17 siglos. Si aceptamos que los primeros siglos estuvo entre los primeros 3 siglos. Sí, antes de su alianza con el Imperio Romano. Antes de su alianza con el Imperio Romano. Después de Constantino, inclusive no en el momento de Constantino, después fue cuando vino ya no digamos que algunos dicen que Constantino, creo que Constantino su intención tampoco fue, digamos, que meter a la Iglesia, que a él no le interesaba mucho eso, pero después de él sí se abrieron las puertas para que muchas cosas sucedieran. Pero durante 17 siglos no creo que vaya a negociar su doctrina, porque quedaría muy mal. Ella misma retractarse de todo lo que ha enseñado, no creo que lo vaya a hacer. Entre otras cosas porque está basado todo su poder, inclusive su poder económico. Si deja de enseñar que el purgatorio existe y que las almas no necesitan el purgatorio, entonces ¿para qué cobra por una misa por los muertos, por ejemplo? Es que todo esto hay que verlo, ¿no? Ahora, ¿cuál es nuestro papel? Allá lo que ellos digan, eso es responsabilidad de cada quien con Dios. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Lo que nos debe interesar es cuál es nuestra responsabilidad como guías protestantes de la comunidad. En cuanto a la fe y todo lo que la fe implica. La fe implica la vida cotidiana de los seres humanos. No estamos diciendo que la fe es aparte de la vida diaria. Tiene que ver con la vida diaria. Pero ¿cuál es nuestro papel? Esa sería una pregunta que nosotros tenemos que hacer. Desafortunadamente, como protestantes no tenemos una voz unificada, porque eso es una rama larga, que eso también es un problema. Y nos apuntan a los intereses personales y la plata también, desafortunadamente. Entonces eso también es una irresponsabilidad. ¿Sí? Entonces es un asunto que nosotros, pero con este caso hablando como luteranos, ¿cuál es nuestro papel en la sociedad? Claro, y vale la pena pues aclarar en ese sentido, porque también dentro del protestantismo, y quizá lo que más se nos ha cuestionado es pues esas presencias espirituales, digamos, llamémoslo denominaciones, iglesias, algunos dirían sectas, que han surgido pues bajo la sombra del protestantismo, pero que han tomado cursos que incluso los acerca hoy en día más a la mirada que tiene la Iglesia Católica Romana, que nuevamente están volviendo al tema de las indulgencias, que están volviendo hacia ciertas prácticas. Hay que pagarle a Dios para que nos bendiga, que eso es una indulgencia con una indulgencia con nombre bíblico, porque es que Roma fue
que fue clara, en últimas, cuando vendió la indulgencia, dijo, esto llévese el sello del Papa, punto. Sí. Pero los de ahora no usan nombre bíblico para la indulgencia. Entonces Muy disimulado todo eso, pero que en el fondo, si lo miramos en los pueblos latinoamericanos, son los que van al frente, son los que están a la vanguardia, y desde ahí o desde ellos es que nos miran a todos los protestantes. Cuando nos hacen acusaciones como protestantes, las hacen pensando en las prácticas y enseñanzas que estos movimientos neopentecostales, estos movimientos emergentes que se amparan en el protestantismo, que se llaman abiertamente radicales, opuestos a la Iglesia Católica Romana, pero que en el fondo repiten las mismas prácticas, muestran, y eso desde ahí es de donde la gente nos ve, porque la gente poco conoce de la historia, poco sabe de estos temas que abordamos acá, y poco le interesa entrar también en la minucia, en la discusión sobre qué es la doctrina y qué es lo que dice realmente la Escritura. Y deberían interesarse, porque recordemos un pasaje donde el Señor Jesucristo dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque la mirada desde nuestro papel como luteranos es en ambos sentidos, no solamente en el sentido romano, sino en el sentido protestante y ramas del protestantismo. Porque hoy se están enseñando cosas aún más peligrosas que la que podríamos decir que se ha venido enseñando por el lado de Roma. Eso de vender la gracia de Dios, de decirle a un feligrés que tiene que diezmar y si no, Dios no lo bendice. Eso es vender la gracia de Dios. Y eso es un tema delicado, porque el nombre de Dios no está en venta. Y Dios sí dejó muy advertido que había que tener cuidado porque en los tiempos posteros de su nombre haría mercadería. Le dice a los apóstoles, llegará el día en que de vuestro nombre hacen mercadería. Y lo que Dios da gratuitamente y que le costó la vida en la cruz, ahora se vende. Entonces ahora tú tienes que darme el diezmo porque si no Dios no te bendice. Creo que la teología del diezmo, por hacer un paréntesis, no es esa. La teología del diezmo en la Biblia, el diezmo no está contemplado en el Nuevo Testamento, empezando por ahí. Es un tema del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se asume de que el cristiano, por su agradecimiento a Dios, por su salvación, dona para la obra, para el sostenimiento de la obra. Siempre respondió también a una necesidad concreta. O sea, se pidió esa solidaridad, digamos, pero respondiendo a ciertos acontecimientos puntuales en los que era necesario que la gente se comprometiera más. Entonces ahora la teología del diezmo dentro de ramas del protestantismo, sobre todo el neopentecostalismo, es tú le pagas a Dios para que Dios te bendiga. Y eso es tentar a Dios. A Dios no se le puede pagar porque no está el decir que Él cobra eso es prácticamente rayo en lo herético y eso es una blasfemia contra Dios mismo. Sí. Entonces ya la gente la tiene convencida de eso. Dios nos bendice todos los días y Él dice que bendice a buenos y malos. Dice hace llover sobre justos, injustos y hace que el sol salga sobre buenos y malos. Entonces, si quisiéramos acomodar el diezmo de alguna manera, a eso tenemos que decir, el diezmo es un acto de agradecimiento a Dios por lo que Él nos da. No pagarle a Dios para que nos dé, que hay un problema grave. Sí. Y el diezmo es un acto de agradecimiento del corazón humano. Por eso dice, dé conforme lo que tiene en su corazón. O sea, no está limitado al 10. Si la persona tiene sus posibilidades, puede dar más del 10%, pero si no tiene, puede dar del menos del 10%, por ejemplo, porque es un acto del corazón humano. Por eso el Señor agradeció y resaltó tanto la ofrenda de la viuda. Nos acordamos de la parábola, ¿no? Ella no dio lo que daba a todo el mundo, los religiosos dio una monedita, pero para Dios eso es tan especial, porque lo dio fue con la intención de agradecer. Pero si yo digo, yo llevo el diezmo a la iglesia porque llevo 100,000 pesos y el Señor me va a volver 200, lo que soy es un avaro, que quiero es que Dios me llene las arcas y entonces voy. Eso es un acto de avaricia. Pero nosotros está más desde la mirada de la gracia, ¿no? Lo que hemos recibido del Señor como don, y por eso es que nosotros, todo lo que oramos, todo lo que hacemos es justamente consecuencia de consecuencia lo de, que hemos recibido. No por causa, no es causa no de para no recibirlo, para, sino no, no es condición. Recordamos aquel pasaje que dice que de gracia recibiste, de gracia dan, ¿no? Entonces, todo eso, aquí nuestro papel, no solamente por la visita del Papa Francisco, sino todo lo que está sucediendo desde hace años en nuestro país. Claro, esa es la coyuntura y aprovechamos que se da. Pero ¿cuál es nuestro papel frente a todo eso? ¿Cuál ha sido nuestro papel? Tenemos que preguntarnos, y no solamente nosotros como luteranos, otras iglesias protestantes. Ramas del protestantismo. ¿Cuál es su papel? Hoy se dice que no se puede juzgar a nadie. Pues claro, nosotros no podemos meternos en la vida de otras personas, pero cuando las doctrinas son claramente contradictorias a las escrituras, sí tenemos que tener nuestra voz, porque si no, ¿para qué estamos? Y el que calla otorga, dicen por ahí, ¿no? Claro, quizá en el pueblo colombiano y hablando pues ya de casi 2 siglos, bueno, toda falta, casi 2 siglos de presencia del protestantismo en tierras colombianas, lo que ha faltado es ser voz, quizá porque en otro tiempo fue tan perseguido y tan maltratado el protestantismo, se silenciaron muchas voces que hubieran tenido, pues, fuerza y que hubieran transformado incluso la realidad de nuestro país. Es decir, a veces por miedo terminamos callando
y dejando y permitiendo. Y pasa, bueno, en estos días uno de los líderes de la Iglesia Católica acá en el país, la Iglesia Católica Romana, de alguna manera terminaba justificando el gran gasto que se hace del erario público para la visita del Papa, y diciendo pues que esa sí es importante, pues frente a otras posibles visitas de otros líderes espirituales o religiosos, esa sí es importante porque Colombia es un país católico. Y de alguna manera lo dice públicamente y se vuelve una voz que en el imaginario popular se cree. Es decir, aquí cuando se habla con la gente es que somos católicos, pero vamos a mirar y vamos a entrar en el detalle, y realmente hemos callado, hemos estado muy silenciosos realmente los protestantes en este país. Colombia estamos en un problema. Cuando hubo ahorita todo lo de la parte esta del referendo por la paz, del sí o el no, nos vamos a meter en política. Muchos protestantes alzaron la voz. Entre otras cosas porque si la reforma tiene un punto clave, y es que la reforma marcó la separación de iglesia y Estado. Pero hay muchas ramas del protestantismo que están aliadas con el Estado. Porque el Estado aliados con políticos está aliado con el Exacto. Estado. En Colombia se confunde un poco a veces iglesia, movimiento religioso con partido político. Y de hecho, no, es que eso algunos son los dado. Y yo me pregunto, y ahorita que sí tienen que alzar la voz en la manera decente y con amor, porque aquí no se trata de andar maldiciendo, eso no se puede. Nosotros no estamos para maldecir. Nosotros estamos para enseñarle a la gente clara que el señor obispo de Roma viene, es una persona, un líder de la Iglesia Católica Romana, que ellos lo consideran esto y eso, nosotros no, por esta y estas razones. No se trata de ser maldiciones, porque ellos son seres humanos como nosotros. Y Dios los ama como nos ama a nosotros. Otra cosa es que queramos aceptar el amor de Dios, otra cosa es que no, eso ya es. Pero ese es el asunto, aclarar a la gente. Pero yo no he visto una voz. Ni siquiera, ¿no? No hay por ahí. Entonces, no sé, entonces nuestro papel cuál es. Es que creo que el tema es que nos estamos volviendo cristianos fanáticos, que nos creemos más espiritualistas que Dios inclusive. Entonces, en vez de hacer impacto en la sociedad, hay un chiste que salió hace poco que me causó, porque es un chiste, en medio de que es un chiste, es una verdad. Decía, los cristianos de los primeros siglos trastornaban el mundo, los cristianos de ahora se dejan trastornar por el mundo. Y entonces, de hecho, se está generando repulsión. Yo también veo pues en las redes sociales ya hay una repulsión hacia las expresiones del cristianismo también, justamente por esa mangualarse con la política, ese meterse donde no debe estar, esa pretensión de imponerse, y algunas denominaciones en particular y algunos pastores lo hacen también, imponerse también y volverse figuras en el escenario de lo público en nuestro país. Pues ya hasta hay cierto rechazo, ¿no? Ya decir, por ejemplo, que se forma parte de una iglesia, la gente no le interesa saber qué iglesia es ni qué enseña esa iglesia, sino ya dice, bueno, estos cristianos que confundidos, estos cristianos que buscan confundir, estos cristianos que fastidian, estos cristianos que molestan, y es más fácil y más cómodo decir aquí somos católicos y seguiremos siéndolo, que no entender realmente a qué apunta el cristianismo y a qué apunta el mensaje realmente de las iglesias que están comprometidas con el evangelio. Entre otros contextos, porque la grande confusión que hay con lo que significa ser católico, eso es inmensa. Porque en el fondo, y yendo a la historia y al origen del término, todo verdadero cristiano, o sea, un cristiano es, en la dimensión bíblica del cristianismo, es católico. Es católico, claro. El tema es cuando alguien no romano, pero sea asume apostólico. Y asume el concepto, porque esa fue otro gran debate de la Edad Media, el tema de los universales y los conceptos, el modo de definir las cosas, y asume el católico ya no como una característica de la enseñanza y del anuncio, sino como un título, como un nombre. Y ahí es donde nosotros, pues, bueno, aquí se ha dado, y eso da como para otro programa, se ha dado esa discusión en, bueno, el cómo se denomina el pueblo creyente en el país. Y hay repulsión de algunos hacia el término cristiano o evangélico, que es muy cercano pues a lo que tratamos de decir, que somos seguidores de Cristo y de su evangelio, y más bien hacia el término católico, pero también desde el lado del protestantismo algunas iglesias que cuando escuchan el término católico no lo entienden referido a la universalidad, sino en alusión concreta a una iglesia en particular. Sí, a la institución romana. Bien, pues Elber, interesante esto que hemos venido abordando. Yo lo decía hace un momento, es hacer una mirada crítica también a lo que somos y a nuestra práctica. El pastor Elber lo decía hace un momento, que hoy en día interesa más también el
El no solo decir, el no solo hablar, sino el también hay que transformar, ¿no? Hay que incidir más bien en la realidad. ¿Y cómo incidimos? Incidimos con el Evangelio, con el anuncio de Cristo y con lo que hemos recibido, también lo que nos ha sido enseñado, que realmente, como decía Elber, no es que tengamos que defenderlo, porque no necesita ser defendido el anuncio de Cristo ni Cristo mismo, más bien Él nos defiende. Hay que abrigarnos por ese anuncio y ser coherentes y dar testimonio. Yo quiero dejar pues esta frase antes del cierre que va a realizar Elber, esta frase que pronunció Francisco en la ceremonia de encuentro que tuvo el año pasado en octubre con la iglesia luterana en el encuentro conmemorativo del 31 de octubre o cercano a esa fecha en 2016. Dice Francisco I: debemos mirar con amor y honestidad nuestro pasado y reconocer el error y pedir perdón. Solamente Dios es el juez. Se debe reconocer con la misma honestidad y amor que nuestra división se alejaba de la intuición originaria del pueblo de Dios, que anhela naturalmente estar unido y ha sido perpetuada históricamente por hombres de poder de este mundo, más que por la voluntad del pueblo fiel. Es lo que decía Francisco hace casi un año en el encuentro con los luteranos. Bueno, entonces vamos terminando, ¿sí? Y es como una reflexión, ¿no? Pues así como dicen, nosotros hacemos la reflexión, cada quien sacar sus conclusiones, ¿no? Pero sí hacer una mirada de la realidad, de una lectura de la realidad. Nosotros los protestantes siempre estamos llamados a tener como punto de referencia las Sagradas Escrituras. Y a partir de ahí pues tenemos los parámetros para validar las cosas, no solamente de la religión, sino nuestra propia vida, en muchos aspectos de la misma vida, ¿no? Pero estamos hablando de un tema que concierne con la fe. Y que a raíz de todo este boom que se está haciendo, de cerrar calles, de declarar día cívico, de todos los transmilenios con el mensaje, los cristianos protestantes estamos llamados a reflexionar, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel aquí? ¿Sí? Entonces, es un llamado para que lo hagamos. Si decimos que somos luz en medio de las tinieblas, pues asumamos nuestro papel. El Señor dijo que nadie tiene una luz para esconderla debajo de una mesa porque no sirve de nada. Eso es, pues, que la luz de Cristo, que nosotros también expresamos con testimonio, alumbre la vida de tantos que hoy en día necesitan, más que de una visita de un líder religioso, necesitan realmente de la presencia de Cristo en su propia vida y del Espíritu Santo allí obrando para santificarla. Pues muchas gracias por habernos seguido en este especial de la Reforma. Más adelante, en los próximos especiales, vienen más sorpresas también y más encuentros, y yo diría también desencuentros, abordando estos temas que tienen que ver con la conmemoración de los 500 años de la Reforma, o como algunos nos piden que digamos también, y es así, históricamente, de las reformas protestantes. Pues gracias por estar con nosotros. El Dios de la vida les continúe acompañando, Él les guarde, les libre de todo mal, anime y fortalezca su espíritu y les lleve a caminar conforme a su voluntad. En nombre de Cristo terminamos este espacio. Feliz semana para todos ustedes. No olvide que este programa es retransmitido también los lunes y lo encuentra usted en el canal de YouTube .4RTV Online. Feliz tarde.